Bien, buenas tardes a todos. Como os decía, si os parece, vamos a empezar ya con este segundo webinar dentro del ciclo organizado desde la Facultad de Empresariales y Mondragón Universidad de A. Mi nombre es Miquel Mesonero, coordinador académico de la facultad. Y como os decía, la de hoy es la segunda de las sesiones que vamos a celebrar dentro del webinar que hemos organizado en torno al mundo de la gestión, en este complejo mundo de la gestión de las personas y las organizaciones, complejidad que ya se atisbaba y que, bueno, no hace falta decir que en los últimos meses pues se ha acentuado. Para los que no nos conocéis, Mondragón Universidad es una universidad que ya desde sus inicios está muy pegada, muy cerca del mundo de los profesionales y de las empresas. Y yo diría que tenemos y seguiremos teniendo vocación de acompañaros tanto a los profesionales como a las empresas en vuestros procesos de transformación, ya sea a través de programas de formación al uso o a través de distintos proyectos de investigación y transferencia que también solemos desarrollar con las empresas. Todo ello de la mano de reconocidos profesionales en su ámbito de expertise y siguiendo tres ideas que son un poco las que nos mueven cuando hablamos del mundo de la formación para profesionales. Por un lado, queremos inspirar, ¿no? Queremos ser fuente de inspiración para vosotros y vosotras, ya sea tratando temas de candente actualidad, como trayendo a profesionales de reconocido prestigio o poniendo sobre la mesa, y en este caso, nunca mejor dicho, como en este webinar, pues casos de empresas que creemos que lo están haciendo bien, o en algunos casos no tan bien, porque también de las prácticas se aprende. En segundo lugar, queremos moveros a la reflexión. Se suele decir que la reflexión requiere de tiempo y espacio, pero creemos que también requiere de procesos y de herramientas, ¿no? Y ahí os queremos ayudar. Y por último, y no menos importante, queremos moveros a la acción. Entendemos que las reflexiones, las ideas están muy bien, pero debemos ser, desde la universidad tenemos que ayudaros a poner en práctica todas esas ideas y reflexiones. No me extiendo mucho más, simplemente recordaros que, como os decía, este es el segundo de los webinars. Los webinars van a ser todos los martes de 5 a 6 de la tarde, gratuitos. Comenzamos el martes pasado abordando el mundo de la gestión de las personas, en concreto procesos de reskilling en las organizaciones. Hoy abordaremos el apasionante mundo de los clientes y de la digitalización. Para el próximo martes hemos dejado, el ámbito del aprendizaje en las organizaciones y cómo desarrollar una cultura de aprendizaje en las empresas. El cuarto de los webinars trabajará el ámbito de los datos, más concretamente las decisiones basadas en datos, y cerraremos este ciclo con un sugerente webinar que lleva por título La competitividad en tiempos de incertidumbre. Como os decía, doy paso ahora a Iñaki Fernández, que es nuestro coordinador de experiencia de cliente, quien va a ser quien va a moderar y a organizar un poco esta sesión. Y nada, por mi parte, agradeceros vuestra presencia y esperemos que de la mano de Idoia, Álvaro e Iñaki, pues por lo menos os sirvamos de fuente de inspiración, de reflexión y quién sabe si alguna de las ideas que hoy vayan a surgir las podéis llevar a la práctica. Muchas gracias y nada, seguro que todos aprendemos. Iñaki. Hey. Bueno, Kaixo, arratsalde guztioi. Y bueno, como decía Mikel, hoy traemos el apasionante tema de la digitalización orientada al cliente, que al final es una temática que yo creo que llevamos casi décadas trabajando en las organizaciones, pues desde la más básico de lo digital hasta la inteligencia artificial, pero que esta situación de la pandemia seguramente pues, nos ha hecho tomar más conciencia de que es necesario acelerar algunos de los procesos, ¿no? Y vamos con un ritmo quizás demasiado pausado por el miedo al cambio. Ya nos ha mostrado la situación que es o cambio o nada, ¿no? Estamos en un momento, además, que seguramente en el territorio, en Guipúzcoa, tenemos unos sectores estratégicos que han llegado a un límite donde cada vez los márgenes son más reducidos, el sector está muy maduro y hace falta una transformación bastante completa a nivel de modelo de negocio, ¿no? El problema que suele ocurrir muchas veces con los cambios, sobre todo en tecnologías, es que nos centramos solo en la parte técnica y no en la parte de negocio, en la parte de cliente. Realmente, si hay un problema real y tenemos una solución para ese problema que hemos identificado.
Entonces, para poder dar algunas claves, como decía Miquel, bastante prácticas, que algunas podáis llevar para ponerla mañana en la empresa, pues contamos con un partner de Empresa Guincha, que son Digitalentu, Álvaro y Idoia, que yo creo que son muy reconocidos por eso, ¿no? Por dejarse de titulares y de grandes palabras sobre blockchain o cualquier tecnología, sino al final cómo se aterriza su negocio y cómo podemos sacar rentabilidad de inversiones, además a muy corto plazo. No tanto una visión estratégica que siempre hay que tener, pero también cómo es la operativa en el día a día. Ellos tienen pues una dilatadísima experiencia que ya os contarán también ahora cuando empiecen, lo que han trabajado, sobre todo en la parte analítica de datos, de técnica, la parte de cliente, la visión más estratégica de la digitalización. Entonces, desde esta visión de la universidad que tenemos eminentemente práctica, creemos que son el partner perfecto con los que trabajar para poder ayudaros a vosotros y a vosotras en avanzar en vuestros proyectos. Así que nada, os dejo en sus manos, que son unas buenas manos de Idoia y de Álvaro, que os contarán pues las claves que ven desde su perspectiva y con su experiencia de la digitalización y algunas claves prácticas y algunas preguntas. Tenemos un espacio abierto para preguntas, así que cualquier pregunta que tengáis, sea cual sea, al final del webinar la resolveremos. Así que nada, doy paso a Álvaro y Idoia cuando queráis. Bueno, eskerrik asko, Miquel, Iñaki. Es un placer estar aquí con vosotros, como siempre. Gracias a todos por robar esa horita para hablar de un tema que nos apasiona, que es la digitalización orientada al cliente. Más allá de contaros dónde hemos trabajado, la verdad es que para eso tenemos el chivato de LinkedIn, que para el que sea curioso ya lo habrá mirado. Así que no vamos a hablar de la trayectoria y lo que nos parece, por lo menos en mi caso, importante es deciros que ni soy nativa digital, soy baby boomer, así que no nací en un ámbito digital, ni tampoco soy nativa emprendedora. Así que más allá de que ahora tenga mi propio proyecto y, por supuesto, esté hablando de digitalización con las empresas, esto ha sido el resultado de una trayectoria diversa en la que, pues, trabajando desde empresas muy grandes como Siemens Gamesa y luego apostando por una empresa que empezaba, pero que nacía ya digital y tecnológica, desarrollando soluciones para pues eso, sectores muy, muy tradicionales como son el eólico y el ferroviario. NEM Solutions, bueno, pues aprendimos muchísimo de muchos errores, de los retos a los que se enfrentan estas grandes empresas a la hora de abrazar este tipo de tecnologías. En nuestro caso, el reto de conseguir orientarnos al cliente, desarrollar negocio, abrirnos, ¿no?, una brecha en el mercado para poder crecer. Y bueno, de todo eso, de toda esa experiencia, pues luego ya como último cambio radical fue, bueno, ¿y qué quiero hacer? Me planteo algo diferente y en esa reflexión, a finales del año pasado, se da una serie de ingredientes que, bueno, sin ser algo premeditado, me empujan y me animan a sacar adelante pues un proyecto propio y compartido, además, con Álvaro, que me acompaña, un gran compañero ya en NEM Solutions y ahora, ¿no?, en esta aventura que es Digitalentu. Así que, más allá de eso, le doy paso para que se presente y que arranque con el contenido que espero, por supuesto, que aunque sean pinceladas, empiecen, como comentaba aquí Miquel Iñaki, que permitan activar esa reflexión y, si es posible, también la acción, ¿vale? Un placer estar aquí con vosotros y gracias. Yoya, ¿te has dado cuenta de todas las empresas que están apuntadas? Sí, ya me he pispado, ya me he Oye, pispado. Va a dar muchas juego. gracias. Eso es, va a dar juego, así que esperamos preguntas. Muchas gracias por sacar este momento para estar con nosotros. Revisando la lista, así por curiosidad, creo que he visto hasta mi mujer apuntada, o sea, ya se pueden imaginar los efectos de la digitalización, ¿eh? Esto es una gran ventaja, no sé si es el primer webinar del que se apunta, así que bueno, como curiosidad. En mi caso, complementando la explicación de Idoia, pues mi experiencia está muy ligada a hacer negocio, a monetizar el dato, a monetizar lo digital, a estar muy cerca del cliente, a descubrir cuáles son las soluciones que encajan a un cliente, a no empujar un producto y no buscar clientes para un producto ya preconcebido,
siempre he tenido la cabeza muy ligada a desarrollar negocio en entornos complejos, digitales, del dato, de aquellas cosas que suenan a humo, pues cómo podemos aterrizarlas y cómo podemos conseguir que eso genere un impacto positivo en la empresa, como he dicho, y doy además a corto plazo, y que pasemos de un escenario en el que aquellos temas que nos siguen generando incertidumbre, pues se conviertan en algo real, tangible, ¿vale? Y pues un placer, no voy a entrar más al detalle de Digitalentu, estoy muy feliz de estar aquí también, formando parte de este proyecto y dentro ya de surfeando la ola de todo esto que nos está pasando también como Digitalentu, ayudando a empresas a avanzar de una forma ágil en todo este proceso de transformación. Así que bueno, pues sin alargarme más, tenemos que, al hablar de digitalización orientada al cliente, tenemos que tener muy claro quién pone las reglas del juego. Hasta 2017 lo ponían las tecnologías. Las tecnologías eran el principal factor que impactaba a las empresas, que generaba el cambio en las empresas, pero desde entonces son los factores de mercado. Entonces, tenemos que tener muy claro que esos factores del mercado pues generan pues lógicamente nuevas formas de hacer negocio, esos nuevos hábitos de un cliente cada vez más conectado, pues que además está cada vez más informado, que es más estricto, que busca la conveniencia, que valora la experiencia frente al precio plazo, al que muchas empresas se han acostumbrado durante muchos años. Pues lógicamente este cliente que busca esa experiencia es un cliente que quiere formar parte de su propia transformación. Es un cliente que por lo general busca la manera de aprender de una forma más ágil, y si es que no facilitamos ese proceso de aprendizaje y transformación, ese cliente también tenemos que saber que es más desleal, ¿vale? Entonces es un cliente que si no le gusta lo que vive, lo que experimenta con nosotros, independientemente de que hablemos de un mercado business to business o business to customer, ese cliente va a buscar a alguien que le ofrezca una experiencia mejor. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que tener muy claro que esa experiencia tiene que facilitar no solo la comprensión de conceptos más técnicos, sino sobre todo, esa experiencia tiene que estar muy orientada a que ese cliente conectado perciba de una forma más fácil, ¿vale? Y más tangible y más ágil esos resultados que las tecnologías le pueden aportar, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, se están generando algunos cambios en algunas empresas que venden, pues, que estaban, pues, básicamente vendiendo producto durante muchos años, empresas que han tenido mucho éxito vendiendo producto y que a día de hoy, por esta, pues, nuevos hábitos y nueva forma de hacer negocios, cada vez más están viendo que su competitividad depende de ofrecer servicios de cada vez mayor valor añadido, ¿vale? Y pasar de producto a ofrecer servicios de valor añadido, es lo que a día de hoy se conoce como la servitización, es decir, cómo puedo transformar mi negocio hacia los servicios con el objetivo de diferenciarme y garantizar esa competitividad. No solo a largo plazo, sino que tenemos que pensar que a corto también lo conseguiremos. Este añadir valor añadido, ¿cómo se consigue? Pues podemos conseguirlo a través de dos palancas. Una es el tener mayor capacidad digital. Eso implica pues ser capaces de que la tecnología que adoptemos nos permita al llegar a más clientes y ofrecerles una mejor experiencia. Es decir, nos permita generar nuevos modelos de negocio, nuevos servicios que lógicamente repercutan positivamente en el negocio. Además, esas tecnologías nos pueden ayudar a reaccionar a tiempo a estas necesidades, ganar en eficiencia, mejorar nuestros procesos. Pero eso no es todo, es decir, la tecnología es una parte del pastel. Tenemos que pensar que esto de la transformación va de personas. Y esas personas, pues a día de hoy, a diferencia de entornos centrados en producto, tienen que adoptar una nueva mentalidad, una nueva forma de funcionar, unas nuevas capacidades para poder traccionar este tipo de procesos. Entonces, implica, por supuesto, una transformación de las personas a nivel comercial y técnico, más conocimiento, cuanto más curioso y más conocimiento podamos adquirir, mejor, y además, sobre todo, tener muy claro que todo este músculo apunta en la dirección correcta con una visión y una estrategia clara. A esto le llamamos cultura digital. Los dos puntos permiten añadir valor de una forma
tangible, como vamos a mostrar a continuación, y ofrecer unos servicios que nos puedan mantener competitivos a lo largo del tiempo. Queremos compartir con ustedes que durante estos últimos meses hemos interactuado con muchísimas empresas industriales, principalmente aquí en Euskadi, y esta información que está en el slide tiene que ver con los objetivos principales que nos han compartido algunas de las empresas durante ese trabajo juntos. A la hora de hablar de qué valoran las empresas en cuanto invierten en servitización y digitalización, pues algunas de ellas están muy centradas en conseguir una diferenciación, pero otras que ya la han conseguido buscan que sus ingresos aumenten de una forma más escalable, más exponencial, sin que sus costes aumenten en la misma proporción. Esa escalabilidad está siendo un punto que muchas y cada vez más empresas se están planteando y se están preguntando cómo hacerlo. Por otro lado, uno de esos objetivos es conseguir la recurrencia, dejar de entrar y salir dentro de nuestros clientes. Por mucho que entremos y salgamos con tecnología, ¿cómo podemos tener una relación de más largo plazo? Y por supuesto, en línea de esos nuevos servicios, ¿cómo podemos ofrecer paquetes de servicios que, aunque integren tecnologías complejas, que son difíciles de explicar, cómo podemos conseguir que ese paquete de servicios se entienda de una forma fácil por parte del cliente y se monetice? Y por lo tanto, esto nos permite acceder a nuevos segmentos del cliente y, lógicamente, generar unas relaciones de confianza de largo plazo más que unas transacciones puntuales con clientes. Estos son algunos de los objetivos que empresas industriales de Euskadi se están planteando. Estamos trabajando lleno con algunas de ellas, con otras pues, hablamos mucho, nos encanta preguntar, nos encanta interactuar, nos encanta saber qué se plantean las empresas y queremos compartir con ustedes esos objetivos que hoy en día están sobre la mesa de muchas de ellas. ¿Esto qué implica? Tenemos ese objetivo, pero ¿qué barreras existen para que las empresas inviertan y actúen y consigan un retorno de la digitalización y por lo tanto también de los nuevos servicios? Pues queremos compartir con ustedes que de todas esas empresas que hemos hablado de Euskadi, la principal barrera ligada a la digitalización y a los nuevos servicios es la escasez de acceso a recursos que tengan esa capacidad que hace falta para ayudarles en ese proceso de transformación. O por otro lado, la escasez de recursos materiales, financieros para impulsar todo este tipo de procesos. Esa limitación de recursos pues les hace plantearse entrar en un proceso de prueba y error que muchas veces pues sale mucho más caro, ¿no? No decimos que la experimentación esté mal, simplemente tenemos que tener claro qué otras vías, tenemos que plantearnos qué otras vías de acceso a talento podemos activar. Por otro lado, les preocupa esa falta de experiencia en este tipo de temas que se están volviendo cada vez más del día a día, ¿no? Como la digitalización, las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos adquirir esa experiencia para poder reaccionar? Y lo que en su caso le está pasando a muchas empresas que han desarrollado producto, nosotros les llamamos productos cebolla, aquellos productos que pues arrancan pequeños pero pues, se hacen grandes por nuestro afán de desarrollo y desarrollo tecnológico sin llevarlo a un test de cliente. Esos productos que se hacen tan grandes, pues lógicamente son cada vez más difíciles de vender. Entonces hay empresas que pues están en una situación en la que tienen un producto pero que no se vende, que su cliente les pide únicamente que haya una transacción gratuita para poder pues lógicamente probar o tener este tipo de nuevas relaciones. Hay otras palancas, hay una muy importante que además nos lo han comentado cada vez más, que es una de las barreras que están viviendo las empresas que han adoptado tecnología de un partner tecnológico consultor anterior, que pues lógicamente consultor tecnólogo, que ha empujado su plataforma porque a la final era el objetivo que perseguía y eso ha generado que una empresa pues se quedara bloqueada en una tecnología que quizá no era la mejor. Entonces hay algunas empresas que a día de hoy, pues por este motivo, están planteándose pues lógicamente nuevas opciones tecnológicas ante esas que pues no han funcionado. Y esa incertidumbre, esa frustración es una barrera más emocional que ahora mismo les está frenando. Por otro lado, si hablamos de cómo monetizar el dato, qué barreras de monetización para monetizar el dato
se están encontrando las empresas, pues la falta de acceso al dato y la falta de calidad del dato son los dos principales motivos por los que las empresas están bloqueadas en este aspecto. Es cierto que en algunas industrias se están generando iniciativas para conseguir el dato abierto y que de alguna manera sea accesible de una forma más fácil, independientemente de qué posición de la cadena de suministro estemos, pero sigue siendo un gran problema la calidad, la poca accesibilidad a los datos y además, por otro lado, la necesidad de poder actuar con esos datos. Pero claro, entre actuar con el dato y adquirir el dato hay un gap que hay que cubrir con unas capacidades de analítica, de conocimiento de dominio, que en muchos casos no hay. Entonces, lo ponemos aquí porque aparte de querer monetizar el dato de una máquina, es muy importante entender si tenemos además el para qué y cómo monetizar. Y para eso, el dato del cliente es un dato que muchas veces falta en algunas empresas que aunque estén muy preparados en la parte de la máquina, de su producto, si no conocemos y no sabemos el dato de ese cliente y no nos podemos anticipar, pues en muchas ocasiones supone una barrera para monetizarlo. Sí, hablando de barreras, nosotros, como podéis ver aquí, nos enfrentamos ya en nuestro arranque a la primera, nada menos que el COVID. Ahí, como nos veis, era el 18 de marzo de este año y nuestra apuesta fue total, ¿no? Al final lo que veíamos es que, bueno, puede ocurrir dos cosas. Que por un lado las empresas enfrentándose a una situación crítica se centren en el corto plazo para sobrevivir y en algunas empresas están en esa situación y es lo que hay que hacer, pero también estábamos seguros que había empresas que podían tener margen para poder plantearse escenarios nuevos de futuro. Así que en eso nos volcamos totalmente y arrancamos la empresa en marzo de este año. Entonces, la realidad es que eso que intuíamos y que ya habíamos, de hecho, contrastado con algunas empresas, nos ha llevado a que podamos estar trabajando con empresas ya en 7 países, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos, no tanto de nosotros, sino de esa apuesta que han hecho los equipos directivos por pues orientar esta digitalización al desarrollo de nuevos negocios. Entonces, claro, y nosotros cómo les ayudamos, identificamos 3 palancas principales, ¿vale? Que son las que activamos según el escenario de partida que nos encontremos en cada empresa, ¿vale? La primera de ellas, la digitalización orientada al cliente, que da el título a este webinar, se centra en la acción, ¿vale? Cómo es la parte de cómo me pongo en marcha, cómo hago girar esta rueda para ir avanzando de una manera ágil y orientada a resultados. La siguiente ya sería orientada a lo que es sacar valor de los datos. Y sí que es verdad que por nuestra trayectoria en general, los datos sabemos cómo manejarlos y cómo utilizarlos para sacar partido, pero hay una parte también de capacitación de la gente en lo que es la tecnología digital y lo que me puede permitir, ¿vale? Luego comentaremos un poquito más. Y finalmente, como Álvaro estaba comentando, ¿no? Aquí digitalización orientada al cliente. Obviamente estamos hablando de producto hacia servicio, algo más intangible, cómo monetizo, cómo consigo que ese cliente vea el valor, cómo aseguro, ¿no? Para hacer proyecciones de negocio, cómo puedo objetivizar esa cualificación de clientes. Por tanto, de manera muy rápida, si nos centramos en la metodología de la digitalización orientada al cliente, solo por deciros a grandes rasgos, porque no vamos a tener ocasión de entrar en detalle, ¿vale? Hay 2 fases muy importantes y diferenciadas. La primera de ellas se centra en buscar esas oportunidades de negocio de una manera rápida, ágil, reduciendo con todas las acciones necesarias para reducir riesgo porque estás explorando. Pero luego, por otro lado, está la parte de ejecutar, la fase en la que ya el negocio tiene ya un market fit, es decir, ya tenemos unos clientes y ahí el reto es la eficiencia operativa, el conseguir crecer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En el negocio tradicional, como comentaba Miki, como comentaba Iñaki, ¿no? Los negocios muchas veces, los tradicionales han llegado a un punto de madurez en el que hay que exigirles explorar nuevas alternativas.
Y por eso nosotros nos centramos en esta fase de búsqueda y de exploración de nuevas oportunidades. ¿Por qué? Pues porque, como estáis viendo ahí, el 90% de las empresas fracasan. Por tanto, aquí hay que conseguir tener mecanismos y capacidades para poder poner en marcha esas dinámicas internas, ¿vale? Que a la vez que estamos centrándonos en ejecutar de manera más eficiente, consigamos agitar y explorar nuevas oportunidades de negocio, donde en este caso la digitalización puede ser una palanca clave. En ese sentido, nosotros concretamente, dado que un poco a la industria y a las empresas a las que nos orientamos, normalmente ya tienen un negocio, ¿vale? Un negocio tradicional que puede estar en mejor o peor situación, pero donde la digitalización puede jugar un rol fundamental en mejorar esa experiencia de cliente. Concretamente, estamos hablando de pues, entender todos los puntos de contacto que ese cliente tiene con la empresa. ¿Por qué? Porque vemos que ahí, gracias a la digitalización, podemos conseguir llegar tanto desde la empresa hacia el cliente como el cliente hacia la empresa, ¿vale? Podemos mejorar muchísimo esa experiencia de cliente. Sin olvidarnos de la experiencia de cliente, si le damos un valor añadido, lo que podemos hacer es, oye, si tengo un producto o una línea, aquí estamos hablando de productos, o estamos hablando de que me dedico a proyectos de ingeniería, donde existen máquinas, donde puedo sensorizar, donde tengo productos conectados, ¿qué servicios complementarios puedo desarrollar en torno a este producto conectado para llegar al cliente y generar nuevos servicios? Y finalmente, y el más, digamos, disruptivo respecto al negocio tradicional, más allá de esas capacidades y fortalezas, recursos que tengo actualmente en la empresa, ¿cómo puedo generar paquetes de servicios, ¿vale?, de valor para el cliente y no necesariamente ligados al negocio tradicional? En ese sentido, lo que queremos que es, o sea, en aquellos negocios maduros más centrados en producto, más centrados en precio, donde al final el mercado es muy maduro y hay competidores, el conseguir abrir nuevas oportunidades que puedan permitirte una negociación más centrada en valor. De esa misma manera, detrás de todo esto, una de las palancas, por supuesto, que es la tecnología y son los datos. Gracias a eso nos encontramos en escenarios, y aquí en Euskadi es muy común, en la planta conectada. Cuando hablamos de digitalización, hay grandes esfuerzos por parte de las empresas en invertir en la digitalización para mejorar esa excelencia operativa centrada en los procesos, de manera que consigan tener información en tiempo real de la fabricación, detectar problemas de manera anticipada, el mejorar la eficiencia operativa, al fin y al cabo, incluso en algunos casos el hecho de la digitalización genera un cambio en los propios procesos y en los roles definidos en la empresa, pero en todo momento estamos pensando en hacia adentro. Lo que nosotros vemos es que una vez que tienes la planta conectada, el producto conectado, eso te abre una vertiente o digamos una ventana para poder explorar nuevos servicios. Y la primera, que suele ser el primer punto que solemos trabajar con las empresas, es la postventa digital. El conseguir que ese producto conectado, ese producto que yo he entregado al cliente, que está haciendo uso, a partir de esa relación, ¿cómo puedo conseguir desarrollar negocio? Por tanto, ahí se abren oportunidades desde lo que es la detección remota, el diagnóstico, el mantenimiento, la teleasistencia, el autodiagnóstico de las máquinas. Bueno, se abren múltiples oportunidades donde la digitalización es una gran oportunidad para habilitarlo. Luego, por otro lado, tenemos la venta de valor añadido. Y esta parte se la dejo a mi compañero Álvaro. Gracias, Idoia. Por supuesto, podemos tener un Ferrari tecnológico, pero si ese Ferrari no lo sabemos vender, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y esa situación la están sufriendo muchas empresas a día de hoy. Ferraris tecnológicos, productos en los que han invertido millones durante muchísimos años que no consiguen monetizarlos, ¿eh? Productos que pues, se han alargado en el tiempo, equipos comerciales frustrados que no consiguen pues, poner en valor aquella tecnología fantástica que lógicamente han desarrollado. Entonces,
No voy a volver a la metodología que lo ha explicado ya Idoia. Hay una parte clave, una vez seguimos esa orientación al cliente, testeamos, validamos lógicamente nuestras ideas y lógicamente, productos y servicios, que es la venta pura y dura, ¿no? Entonces, a la hora de vender soluciones complejas y servicios de valor añadido, es muy importante tener en cuenta que no buscamos una transacción, como nos podía ocurrir en el escenario de venta de producto a precio y plazo. Aquí lo que buscamos es generar una relación. Por lo tanto, la escucha activa y las preguntas correctas son la clave para que esto pues, se pueda realizar. Algunas claves detrás de todo esto, pues tenemos que tener en cuenta que detrás del vendedor de valor añadido hay una nueva capa, hay una nueva inteligencia que es la inteligencia tecnológica. Tenemos que ser capaces de defender el valor añadido de lo que ponemos en valor, pero más allá de lo que es el producto en sí mismo, viéndolo desde la perspectiva de los beneficios de cara al cliente, esa tecnología, ¿cómo impacta en ese negocio el cliente? Esto tiene que, lógicamente, combinarse con esa venta emocional, esa venta racional que sigue estando ahí, que es lo que hace también que un vendedor venda, ¿no? Pero detrás de todo esto tenemos que tener esa sensibilidad tecnológica y estar al día de lo que, pues, lógicamente, ocurre a día de hoy en los negocios. Por otro lado, esto es muy importante tener una metodología de venta. O sea, la venta no es solo un arte en sí misma, sino que es una ciencia, hay que procedimentar, hay que profesionalizar la venta. Nosotros, como parte de la metodología, recomendamos hacerlo en 3 fases. Por una parte, trabajamos mucho el detallar los perfiles de los clientes que estarían dispuestos a pagar por esa tecnología, ¿vale? Ese perfil de cliente puede tener distintos roles, distintos problemas, distintas expectativas. Dentro de un mismo logo, dentro de una misma empresa, nos podemos encontrar distintos customer personas, distintos perfiles de compradores que en función del contexto, de la situación de la empresa, incluso en función de nuestra propuesta de valor, pues estarían dispuestos a trabajar con nosotros. Eso tiene una metodología en sí mismo. Trabajar los perfiles de cliente es el primer paso para pues, conseguir una venta de valor añadido de éxito. Por otro lado, tenemos que saber cómo viaja, cómo compra ese posible cliente, cuáles son las fases por las que pasa durante ese proceso y qué necesita además por parte de nosotros para poder avanzar en el proceso de compra y no quedarse bloqueado porque o no entiende o no quiere o pues directamente se le ha pasado el momento, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como el Customer Journey, que básicamente describe las fases que van desde que el cliente es consciente de que existimos, de que nuestra propuesta de valor añadido está ahí, hasta que la puede comparar, la puede evaluar, puede justificar el valor, se produce una transacción y luego de esa transacción en sí, pues se genera una relación de uso y de adopción y de retención. Ese viaje por el que pasa un cliente, en muchos casos, no está claramente identificado. Muchas empresas pues siguen poniendo en marcha la segmentación tradicional, siguen vendiendo tecnología en base a pues macrosegmentos detrás de los cuales hay muchísimos contextos, muchísimos tipos de compradores, muchísimos viajes de compradores y por lo tanto es muy importante tener esto muy caracterizado para poder apuntar mejor y lógicamente ofrecer el tipo de interacciones que un cliente pues desea recibir para poder avanzar. Una vez estamos interactuando directamente con un cliente, no importa si es que estamos en una fase de pues sensibilidad, de generar conciencia, de evaluación, de comparación, de justificación, independientemente de la fase del journey en la que nos encontremos, es muy importante tener claras las métricas de cualificación de los clientes, ¿vale? Vemos que en muchos casos no se tienen unas métricas estandarizadas y por lo tanto en muchas ocasiones se envían, no se presentan, se envían ofertas por email sin tener lógicamente un cliente cualificado. Aquí el proceso es diferente. Hay una presentación, pero sobre todo una precualificación, una cualificación de esos posibles clientes para asegurar que tiene sentido que dediquemos minutos a una oferta y que por lo tanto ese cliente está dispuesto a aceptar el reto y lógicamente a cerrar un acuerdo con nosotros.
recapitulando, tenemos 3 palancas principales. Por una parte, la metodología de la digitalización orientada al cliente. Por otro lado, la gobernanza del dato, la tecnología en sí misma. Y por otro lado, la venta de valor añadido. Claro, todas estas palancas, realmente, ¿para quién tienen sentido? Vale. Pues queremos mostrarles algunos ejemplos de empresas con las que, visto los nombres de quienes están participando hoy con nosotros, pues se van a sentir identificados. Por una parte, esta es una empresa, Dellner, una empresa industrial alemana, sueca, fabrica los sistemas de enganche de los coches de los trenes, y lo que buscaba era pues poder diferenciar ese producto muy fiable y pues que lo vendían sin ningún problema, poder ofrecer servicios diferenciadores sobre este tipo de soluciones. Pues hemos trabajado con Dellner para ofrecerles una capa para diseñar una capa de servicios de valor añadido y luego la capa de monetización de los mismos. Por otro lado, trabajamos también con empresas, con agencias de desarrollo económico, pues de la promoción, como puede ser de este tipo de iniciativas, como es Iraurgi-Berriz en la comarca de Urola Erdía. En este caso concreto hemos generado toda esa sensibilización, hemos explicado pues esas claves para poder actuar a todas las empresas de la comarca. Con algunas de ellas hemos generado proyectos de muy corto plazo para generar resultados tangibles de servitización, ¿vale? Y en estos casos concretos, incluso hay empresas que no se planteaban para nada dar el paso, que ahora mismo están lanzando nuevas unidades de negocio de servicios en base a esta experiencia que en este caso concreto pues duró 3 meses. En 3 meses conseguimos, gracias al apoyo de Urola Erdía, empresas a las que no les sonaba nada el tema de la digitalización, servitización, que lo veían muy lejos, que tenían miedo, pues poder concretar y poder actuar. En este caso, pues un perfil totalmente diferente. OPE supongo que para todos vosotros es muy conocido, llevan 35 años acompañando a las empresas en Euskadi y en Navarra en cómo asegurar su competitividad, gestionar el cambio, el desarrollo de personas, y con ellos desde el principio empezamos a trabajar porque veían claramente que ellos conocen muchísimas empresas muy diferentes, en que el tema de la digitalización, más allá de la digitalización orientada internamente a los procesos, tenía que conseguir generar un cambio y conseguir nuevas líneas de negocio y de servicio para las empresas. De la misma manera, otro perfil totalmente diferente es el Centro de Investigación CIDETEC, con los que hemos trabajado durante varios meses, seguimos trabajando con ellos, pues valorizando, ¿no? Inversiones y desarrollos en el ámbito digital que han hecho muy específico de su sector, muy nicho, en el que lo que obviamente están buscando es desarrollar negocio, monetizarlo, capitalizarlo y conseguir llevar adelante una nueva línea de negocio. O sea, que lo que podéis ver aquí es que realmente nos encontramos con perfiles muy diferentes de empresa. Eso es lo bonito, esto no está exclusivo de las grandes empresas, al revés, hay mucho que hacer también en las empresas pequeñas y medianas, como estáis viendo aquí. Esto es para todos y el tema es el conseguir tener esa actitud de querer explorar, querer hacerlo y asegurarse de que aunque tengas un negocio tradicional en el que estás muy cómodo, lo dominas, la realidad es que nos tenemos que mover, no conformarnos, y desde luego la digitalización es una gran oportunidad y una gran palanca para que esas oportunidades pues lleguen más rápido y sean más reales. Así que hasta aquí la parte de presentación del webinar, y ahora viene la parte más interesante que interactiva que damos paso a Iñaki. Bueno, primero, muchas gracias a los dos, muy interesante. Ya hay algunas preguntas en el chat que podéis seguir haciendo, algunas de hecho bastante curiosas, y que bueno, yo os voy lanzando y respondéis como podáis y queréis. Hay una que tenemos que funciona sobre, claro, habéis hablado mucho de cómo estos proyectos que son para cualquiera, que cualquiera puede ponerse en marcha. Pero claro, una cosa es que cualquiera pueda ponerse en marcha y otra cosa es cómo ponerse en marcha, ¿no? ¿Qué necesita una empresa para arrancar un proceso como este?
Porque, como habéis dicho, algunas empresas que se han inscrito, pues son empresas que o están en el paso previo o están empezando y que necesitan, pues, para acabar de arrancar, ¿no? Porque esto, si es una apuesta, no puedes hacer una apuesta con un pasito, sino dar una apuesta entera, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué contáis? Sí, ahí yo te diría, Iñaki, que es que pues os vuelvo un poco como arrancado. O sea, yo no soy nativa digital ni emprendedora. O sea, que yo te diría, aquí sobre todo lo que hemos visto es un gran, digamos, compromiso desde el equipo de dirección con esa voluntad de cambio, con esa curiosidad de siempre no conformarte con lo que está controlado. O sea, es una de las cosas comunes, eso, el equipo de dirección desde el principio involucrado, y ahí os damos ejemplos muy claros, ¿no? Tenemos otra empresa, Erlan, en Bilbao, que se centra en equipos de climatización para hoteles y hospitales. O sea, imagínate, es líder en varios sectores geográficos y la verdad es que desde el principio el gerente es el primero que nos pidió, yo tengo un mandato, hablo siempre de servicios, pero no termina de ser una realidad. Y hemos terminado en el proyecto que en el propio proyecto han tomado la decisión de contratar a una persona que llevaban pensándolo durante un año, ¿no? Entonces, ahí te quiero decir que desde el principio, si hay una voluntad de cambio, hay valentía, sabes, eres consciente de que si no hago algo me quedo fuera. Esa inconformidad, o sea, esa incomodidad, digámoslo así, sentirla y decir, es que si no hago algo, ¿no? Hilado un poco con esto, al final se ha hablado de, bueno, al final llegar a la decisión de contratar a alguien para avanzar en este proceso, ¿no? No sé si consideráis que ese hecho, por ejemplo, concreto o cualquier otro, es un éxito de ese proyecto, ¿no? O sea, ¿cuándo un proyecto de digitalización podéis decir que es exitoso? ¿Podéis decir que ese proyecto fue un éxito porque se dieron cuenta y cambiaron un poco el mindset, ¿no? De decir, bueno, esto hay que acelerarlo y vamos allá. Y luego también relacionado con esto, claro, muchas veces, como ha comentado Álvaro también al principio, se invierte mucho en tecnología y mucho, pues son millones de euros en algunos casos, ¿no? Y luego nunca se sabe cuándo se va a hacer rentable. O sea, tenemos previsiones de cuentas de P&G maravillosas que dicen al quinto año sube el margen un 8%, pero no, al quinto año, pues ver a saber lo que puede pasar hasta entonces, ¿no? Entonces, la pregunta doble es, lo primero, ¿qué es éxito? ¿Qué es un proyecto de éxito de digitalización? Y luego, ¿cuánto se pueden ver pequeños quick wins, ¿no? Que se suele decir, pequeños microéxitos para saber que vamos por el buen camino, ¿no? Que nos vamos a dar la torta, nada más empezar. Y en esa línea, pues complementando lo que ha comentado Idoia, por supuesto que el hecho de tener de haber realizado esa incorporación, de haber apostado por actuar, ¿no? De haber generado un antes y después, de haber pasado por un proceso de espera, a un proceso de ser proactivos y de traccionar, pues lógicamente en vista de generar esos cambios que busca la empresa, es un éxito en sí mismo, pero pueden haber otros y cada caso es un mundo. O sea, hablamos de empresas que el éxito puede ser el hecho de validar una hipótesis en un cliente. El éxito puede ser el descartar una hipótesis en un cliente. El éxito está en esa capacidad de pivotar para surfear la ola. La ola está aquí y esto está cambiando constantemente, no solo rápidamente. Es parte de nuestra nueva forma de hacer negocios. Por lo tanto, la capacidad de interactuar de una forma sencilla, desde lo simple, con un cliente, validando hipótesis, es un éxito que en muchos casos se puede conseguir a corto y que te ahorra muchísimo tiempo, dinero, lo que vuelvo al producto cebolla, ¿no? Esas grandes inversiones de tecnología que luego no se monetizan, ¿no? Ese éxito también puede ir hacia adentro, es decir, la capacidad de generar una mayor eficiencia interna, el generar un cambio de chip, no solo a alto nivel, donde pueden tener esta visión, sino incluso, por ejemplo, tenemos algún cliente que tiene talleres de mantenimiento y uno de sus problemas durante años era que en la planta de mantenimiento, pues a la hora de registrar datos clave para el Big Data, las personas que están aquí en el taller no registraron los datos porque no veían para qué tenían que hacerlo y para qué tenían que moverse del papel, ¿no? El éxito ha sido pues conseguir que estas personas tengan conciencia de la importancia de registrar un dato que hasta ahora no se prestaba atención y que otras
partes de la cadena de valor de esta empresa, otros perfiles, otras personas, entiendan además la importancia de utilizar ese dato. Esto lo estoy viendo en hacia adentro. Ese hacia adentro, ¿cómo podemos conseguir pequeños cambios en la forma de hacer las cosas? No siempre tiene que venir acompañado de una incorporación. Son pequeños cambios que nos permiten pues ganar en recorrido y actuar. Y por otro lado, siempre desde nuestra perspectiva de Digitalento tiene que haber una orientación a negocio. Por lo tanto, el cliente tiene que estar dentro de la foto y tenemos que tener claro para qué hacemos cada uno de estas inversiones y damos cada paso, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso es un éxito en sí mismo. Y este tipo de resultados los estamos consiguiendo en empresas en torno a 1 y 3 meses, en los que incluso llegamos a testear pues nuevas ideas de servicios, nuevas propuestas de valor en segmentos de clientes que no conocían, a los que veían inalcanzable acceder y que en muy poquito tiempo son capaces de entrar y son capaces además de posicionarse de una forma en la que no se planteaban porque seguían en el proceso de fabricación de producto y venta de producto pura y dura, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese cambio de chip hacia adentro, hacia afuera y la capacidad de actuar junto con el cliente, pues son éxitos que se pueden conseguir a corto plazo. Nuestro objetivo como Digitalento es conseguir que esto se haga en menos de 6 meses. Bueno, pues es una arriesgado, no sé si decir arriesgado la propuesta, pero bueno, por lo menos interesante. Al hilo de esta respuesta que has dado, tenemos una pregunta de Miquel López, cuando has hablado de ponerte en valor frente al cliente, ¿no? Que comenta precisamente cómo ponerse en valor frente a ese cliente si la propia empresa ya quiere tener el modelo, ¿no? Es decir, la empresa ya tiene claro cómo traccionarlo, la empresa tiene claro qué considera éxito y a lo que va a ir, pero lo que pregunta es cómo crear demanda en ese cliente, ¿no? No sé, igual si la respuesta es que quizás ese cliente no es el cliente para este modelo, o si se puede crear demanda, cómo crear demanda en un cliente que lo necesita y que no sabe que lo necesita, ¿no? No sé, a ver cómo le respondemos a mí, que luego contestará así. Bueno, pues por arrancar yo, si os parece, en el caso que os decíamos de Erlang, o sea, exactamente la misma pregunta. Era, nosotros somos líderes, tenemos una flota instalada brutal de sistemas de climatización, pero claro, yo controlo de estos sistemas de cómo funcionan, su operación, sabría mejorar la eficiencia energética y demás. Y claro, y la hipótesis era, ¿pero realmente el cliente necesita mejorar la eficiencia energética? Ellos están empujando ese producto y ese servicio. Están empujando porque además es que lo dominan. O sea, ellos saben sacar esos números de retorno fácilmente. Incluso están dispuestos a plantear un modelo de revenue sharing, o sea, de compartir ingresos. Pero es que la realidad es que no venden. Entonces, claro, lo que venías a decir tú, Iñaki, lo que hay que validar es que hay una demanda. Y si hay una demanda, tener claro esa demanda, qué forma tiene y cuál es el servicio mínimo que resolvería un problema y empezar por ahí. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Es empujar nuestros productos en los mismos interlocutores y en los mismos clientes. Y a veces es o cambia mi interlocutor o incluso cambia mi segmento o cambia el área de negocio dentro de mi cliente. Entonces, eso es lo que se estudia al principio. ¿Cuánto hay de hipótesis para que las acciones que lancemos a corto plazo vayan a validar que eso que estoy empujando al mercado realmente resuelve algún problema y alguien está dispuesto a pagar por ello? Si estoy apuntando bien, básicamente. Porque otras veces es de no sé qué hacer y empiezas a dibujar la foto desde cero. Pero si estamos yo ya sé lo que quiero hacer y mi producto y mi servicio incluso lo tengo desarrollado y demás, jolín, yo primero diría, si no estás monetizándolo, vete a analizar esas causas. Y ya tenemos trazadas perfectamente cuáles son las posibles causas y qué acciones hay que lanzar para poder asegurarnos de cuál es el problema de origen, para luego ya actuar sobre ello. ¿Vale? Por tanto, generar necesidad es un reto muy grande. Lo lógico sería identificar una necesidad donde yo pueda resolverla. Esa sería la estrategia correcta. A ver, bueno, ya tiene la respuesta, Miquel.
Un poco al hilo de eso, no sabemos el sector un poco en el que trabaja él, pero quizás está en un sector, pues, o una empresa pequeña que al final, depende de qué producto vendas. Es decir, hay empresas que tienen un producto de muy alta calidad. Aquí en Euskadi, pues, somos conocidos por la alta calidad de los componentes, por ejemplo, pero que quizás ven que esto les pilla como ya, no sé si de vuelta o muy lejos o esto no es para ellos, ¿no? No sé si puede ser el caso de Miquel, que decir, pues no tengo un cliente al que le pueda vender nada más avanzado de forma digital porque mi producto no me lo permite. No sé si os habéis encontrado con un caso como estos y así le podemos seguir respondiendo la duda. O... Arranca Álvaro, si quieres. Y vamos, sí, tenemos un caso y es más, nos hace mucha ilusión porque una de las personas de esta empresa está en el webinar, así que gracias por unirte. Es una empresa a la que tenemos muchísimo cariño, es una empresa mecanizado, líder en la comarca de Urolordí, en Euskadi, es la empresa Alberdi Mecanizatuac, perdón por mi euskera. Pues Alberdi tiene una situación, es una historia muy bonita porque es una empresa de mecanizados, de ir al precio de la pieza, precio plazo, pues los precios cada vez más, los márgenes cada vez más bajos, pues con clientes muy grandes que aprietan por todo lado, ¿no? Y nos ha encantado el caso de Alberdi porque lo que he comentado hoy, el tema de la curiosidad, de la valentía, la actitud frente a este tipo de retos, ha hecho que una empresa como Alberdi, arrancamos el proyecto con ellos en mayo, si no estoy mal, abril-mayo, a día de hoy están lanzando la unidad de servicios, Alberdi Service, que lo que viene a hacer es, busca poner en valor servicios que les permitan salir de la pieza y además poner en valor servicios que hasta ahora daban por hecho que iban con la pieza. Entonces, ¿cómo podemos poner en valor este tipo de trabajo que hacemos por mantener la relación con un cliente? Pues esa reflexión ha sido muy interesante porque hemos llegado a un punto de testear incluso cómo mejorar ese servicio con algunas nuevas tecnologías. Hemos ido a su cliente principal juntos y su cliente principal resulta que está súper contento por lanzar una iniciativa conjunta de servitización. Es decir, el principal cliente de precio plazo que apretaba, pues reconoce que la apuesta de nuevos servicios de una empresa que hacía piezas mejores, hacían piezas a distintos sectores, pues se puede posicionar de una forma diferente ante su cliente principal y ante otros actores a los que ahora les puede ofrecer servicios. No puedo decir de qué va el servicio, lógicamente, pero es un caso real y dejo que mis compañeros de Alberdi les cuenten más si los consideran conveniente. Vale. Bueno, Miquel, por cierto, nos dice que la pregunta está resuelta, que el problema es saber si la necesidad existirá o no. Esa es la gran pregunta seguramente, pero bueno, ya si se quiere poner en contacto con vosotros, con nosotros, pues tiene ya nuestra forma de contacto. Y ya una última para cerrar, que también engloba otra pregunta de otro Miquel, están los Miquels hoy pues, también muy preguntones, que igual tiene que ver con esta idea de la necesidad, si existe o no, o cómo introducir esa necesidad que ya existe, de cómo acelerarla, ¿no? Que tiene que ver igual con la parte más personal del, llamémosle vendedor, que está un poco denostada la palabra vendedor, llamémosle comercial, llamémosle Key Account Manager, que es una como más, como es en inglés, una más profesional, pero al final es ¿qué tiene que tener ese? Habéis pasado un poco por encima, ¿no? Pero si tuvierais que decir una, dos, tres características muy concretas que tiene que tener esta persona para que ese proceso de venta realmente lleve a un éxito, si está abocado al éxito, es decir, no podemos vender algo que el cliente no va a querer, pero si realmente el cliente lo quiere, ¿qué habilidades necesita esa persona para que lleve a un éxito que otros podrían no llegar, ¿no? También, Miquel también nos redirige la pregunta a, bueno, y en estas partes más comerciales, ¿dónde está la mayor laguna en el País Vasco? Si de esas tres características fallamos en las tres, si fallamos solo en una, o si fallamos en dos, o si somos buenos en las tres y falla otra cosa. Venga, le doy Ido. Venga, dale. Implementamos. Venga. En mi opinión, las características, las aptitudes de un vendedor a día de hoy, sobre todo, recalcaría la curiosidad. La curiosidad, ese hambre por buscar, entender
los problemas que tienen sus clientes, esa curiosidad por entender qué es lo que pasa para poder buscar una solución. Eso para mí es muy importante. He comentado también la curiosidad en cuanto a saber qué ingredientes tengo más tecnológicos que puedo utilizar para transmitir mayor seguridad. Tengo que saber también de tecnología, ¿vale? Y por otro lado, un punto que hemos visto en algunos proyectos, hemos encontrado que en algunos casos la barrera para poder conseguir retorno de este tipo de inversiones está en que los equipos comerciales que se han acostumbrado a vender producto a precio y a plazo y que ha ido muy bien, empresas de mucho éxito, no quieren cambiar, no quieren aprender a vender esto nuevo, les cuesta. Y hay digamos, una barrera clara para poder transformarse como vendedores, ¿no? Entonces, esa curiosidad por lo nuevo, por interactuar con clientes, perder el miedo a preguntar, hacer preguntas de tecnología, de problemas del cliente, de negocio, pues eso es fundamental. Y lógicamente saber que la forma de negocio ha cambiado. Si sigo vendiendo producto a precio y plazo, está muy bien, pero es que mi empresa necesita moverse hacia los servicios y si estoy yo en primera línea, pues lo tengo que aprender, ¿no? Esa apertura al cambio es fundamental. Yo ahí, por añadir solo una cosilla, directo feedback de los clientes, vamos, que no lo decimos nosotros. Ellos mismos dicen, jolín, yo pensaba que no me podía, o sea, no sabía cómo iba a ser posible tener una conversación con el cliente donde no le estoy contando ningún producto. O sea, estamos súper acostumbrados a sacar el producto con todas sus características técnicas, nos sentimos súper cómodos en eso. Pero para poder validar si hay un problema hay que preguntar. Y eso es una situación totalmente nueva para la gran mayoría de las empresas de Euskadi. Eso es lo que nos hemos encontrado, esa es la realidad. Y luego también creo que los modelos de monetización, o sea, están acostumbrados al coste más margen. Claro, y eso en servicios no es así. Entonces, el poder jugar con nuevos ingredientes o cómo orientar el servicio, cómo conseguir escenarios de éxito compartido. Bueno, pues todos esos ingredientes permiten, ¿no?, generar conversaciones que enriquecen y que pueden ir orientadas a generar nuevos negocios. Qué importante esa parte de hablar con el cliente de algo que no es el producto, porque yo creo que a veces el cliente lo huele. Tenemos también otros proyectos con empresa que dicen que no pueden hablarle al cliente porque ni le coge el teléfono para darle feedback. O sea, no para venderle, sino que ya tiene ese pensamiento de que este proveedor no me va a ayudar, sino que ese proveedor va directamente a venderme otra cosa, que tiene que ir detrás de él para preguntarle qué tal ha ido todo, ¿no? Cuando en teoría es algo que le va a dar valor al propio cliente, pero como está tan tóxica esta relación a veces en ocasiones, pues hay que darle la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso estamos nosotros y vosotros especialmente, para ayudar a dar la vuelta a esas situaciones e intentar pues que las estrategias sean más y ojo lo gratuito, sí. Que lo gratuito no se valora. Y hay una tendencia que cuando algo nos incomoda y queremos vender, la necesidad de venta se nota. Y si empujo lo gratuito, quemo muy probablemente esa cuenta relacional que se podría generar desde la perspectiva de servicios. Perfecto, pues con esta reflexión que nos lleva a pensar muchas cosas, yo creo que todos en nuestros modelos de negocio, finalizamos la jornada de hoy, pues agradecer muchísimo a tanto Álvaro como Idoia que nos hayan acompañado. Ahora os dejaré unos minutos para despediros y nada, desde Empresa Guincha contaros que la semana que viene, como ha dicho Miquel, tendremos el webinar de aprendizaje. El aprendizaje también es otro tema, yo creo que transversal a todos y que nos hace falta mucho aprender. Así que, listo, si queréis despediros y ya damos por finalizado el webinar, que hemos estado casi en hora, nos hemos perdido un poquito, pero bueno, es la de esperar. Bueno, yo sin más agradecer a toda la gente que se ha unido, a las preguntas. Os animo a preguntar siempre en estas ocasiones que se brindan, que es la gran oportunidad de interactuar y generar nuevo conocimiento. Y nada, daros las gracias y que tenéis ahí LinkedIn, los distintos contactos a través del webinar para lanzarnos cualquier reflexión, pregunta o lo que queráis. Un placer. Un placer también. Gracias por todo. Estamos aquí para lo que necesiten y, por supuesto, siéntanse libres de contactarnos para lo que consideren necesario. Vale, aquí estamos. Cerca, además. Que vaya bien. Agur. Arratsalde on danoi. Agur. Agur. Agur.